noches a todos los que están presentes y los que están virtualmente presentes. Yo quiero presentar a Fray Harold. He tenido el gusto de conocerlo en el Carmelo de aquí de Rosario y la verdad que me sorprendió su predicación en ese momento, que era una fiesta de Santa Teresa del Niño Jesús. Y bueno, tenía el interés de tener esta introducción a Santa Teresa y San Juan de la Cruz, y nos hemos contactado por otros motivos y generosamente ha querido y ha podido darnos esta introducción. Seguramente la vamos a aprovechar porque sé que está bien formado y vive bien toda esta espiritualidad. Así que lo disfruten, yo también lo voy a disfrutar. Ya se los presento entonces el Fray Harold de Colombia. Así que te vean. Eso, Yo lo veo. Muy buenas noches para todos nuevamente. Hablar de Santa Teresa de Jesús para mí es algo muy familiar porque es hablar de mi mamá. Y hablarla como un curso introductorio es mucho más bonito para mí, porque el objetivo fundamental de lo que vamos a hacer en esta noche y en estos días de lunes es antojar para que ustedes quieran leer a Santa Teresa de Jesús. Y el propósito es muy básico. Con lo poquito que tenemos en cuanto al tiempo, vamos a hacer un recorrido por todas las obras de Santa Teresa de Jesús. No nos va a quedar nada por fuera. Y la idea es poder descubrir la estructura de sus libros, la intención de sus libros y poder desentrañar lo más importante que hay en ellos. De manera que si salimos de este curso con el deseo de leer a Santa Teresa de Jesús, porque ya conocimos, porque sabemos cómo es su lectura, porque conocemos el contenido de sus obras, entonces ya fue un éxito. Así que bienvenidos a todos para este curso y a todos los que están por aquí también virtualmente, a los que estoy viendo también en sus cámaras. Qué bonito que tengan las cámaras. Vamos a ver dos bloques en cada sesión. En cada bloque vamos a tratar una obra distinta y vamos a iniciar precisamente con las obras mayores. Hoy vamos a comenzar con el libro de la vida y con Camino de Perfección. El próximo lunes, Castillo Interior y Fundaciones. Y después, en la última sesión, tendremos en la primera parte Conceptos de Amor de Dios, que es también lo que el comentario del Cantar de los Cantares, y las constituciones y las cartas, que son muy importantes verlas juntas. Y en el segundo momento, la respuesta a un desafío, el vejamen, y terminamos con las poesías para que todos quedemos rendidos de amor con esta lectura de Santa Teresa de Jesús. ¿Les parece bien? Sí. Bueno, entonces, no vamos a hacerlo demasiadamente rápido, pero nos vamos a tener que agilizar. Entonces vamos a poner unas buenas zapatillas espirituales para correr por este mundo de esta mujer. Los invito para que nos vayamos al siglo XVI, para que nos metamos en ese contexto de la espiritualidad medieval de la Santa Iglesia, de lo que el Espíritu Santo comienza a suscitar en el corazón de muchos personajes, no solo con Santa Teresa de Jesús, sino que ustedes se dan cuenta en el contexto de Teresa hay muchos otros santos, Pedro de Alcántara, San Juan de la Cruz, y vamos a meternos en toda esta efervescencia espiritual. Comencemos, hermanos, con el libro de la vida de Santa Teresa de Jesús. Seguramente muchos de ustedes, seguramente muchos de ustedes ya habrán sabido o leído o escuchado algo de este libro, ¿verdad? Bueno, y alguna cosa, si tienen alguna pregunta, la podemos hacer. Y si no, igual vamos a dejar un tiempecito entre obra y obra
para que descansemos y también para los momentos de las preguntas. Entonces, para que también, si se quieren, se guarden las preguntas, ustedes también allí en sus casas y sus conventos. Primero, el libro de la vida. El libro de la vida es una autobiografía. Santa Teresa de Jesús, ella ya había leído algunos relatos autobiográficos de los santos, como por ejemplo San Agustín, que su autobiografía se llama Las Confesiones. Ella leyó las Confesiones de San Agustín, cosa que fue muy importante para ella, y lo describe en el capítulo 9 del libro de la vida, toda la fuerza espiritual que tuvo ese testimonio de San Agustín. Podemos decir que Santa Teresa de Jesús también pudo haber leído la autobiografía de San Ignacio de Loyola. No tenemos ese dato con certeza, pero lo que sí tenemos la certeza es la siguiente, de que Santa Teresa ya tenía un conocimiento muy amplio de cómo se elabora una autobiografía. Que la autobiografía es muy distinta a la vida de los santos. Recordemos también de que en la época de Santa Teresa de Jesús existían los relatos de la vida de los santos, como por ejemplo la Flor Sanctorum, que leyó Santa Teresa cuando apenas tenía de 5 a 7 años. Un libro que había sido recién impreso en Sevilla, porque la santa, bien lo dice, que tenía unas letras muy grandes y muy bonitas, y que también tenía unos dibujos muy interesantes con lo que ella le impactaba demasiado, como por ejemplo los mártires que perdían la cabeza. Claro, esas ilustraciones fueron impresas en Sevilla apenas en el año 1520, es decir, cuando Teresa tenía 5 añitos. Por lo cual, si Teresa lo leyó cuando tenía entre 6 y 7 años, quiere decir que su familia tenía mucho dinero para comprar libros nuevos, recién impresos, que eso eran tremendamente caros y de primera mano además. Entonces, estamos delante de una lectora que le enseñaron a leer desde pequeñita con el contenido de la vida de los santos, pero más adelante ya aprendió lo que es una autobiografía. Ciertamente, estamos ante un libro que tiene el género literario autobiografía. No obstante, la santa va a inaugurar un género literario dentro de otro, porque el género literario de Santa Teresa de Jesús se va a llamar autobiografía introspectiva. Autobiografía introspectiva. ¿Por qué autobiografía introspectiva? Porque va a hablar de los sentimientos, de los estados anímicos que ella estaba evidenciando, y hace todo un itinerario temporal de cómo van cambiando sus estados anímicos en la medida en que se va haciendo cada vez más grande su experiencia religiosa. Evidentemente, Santa Teresa de Jesús no pisó una facultad de psicología, pero tiene una percepción de un autoconocimiento tan sublime que es capaz de decir con una experticia de psicólogo el estado anímico que ella estaba viviendo y cómo va evolucionando a partir de la experiencia del encuentro con Dios. Y a su vez, junto con estos estados anímicos que van creciendo y evolucionando con la experiencia religiosa, también están las gracias místicas. Cuidado, mis queridos hermanos, porque las gracias místicas son distintas al fenómeno místico. Si bien es cierto que Santa Teresa experimentó muchos fenómenos, como por ejemplo levitar, cosas como esas son fenómenos, pero ella no va a centrar su atención en el fenómeno místico. Ella va a centrar su atención es en la gracia mística, que es una gracia eminentemente transformante. Cómo la iba transformando interiormente esa gracia que el Señor le daba a partir de la experiencia mística. Todo esto lo declara como realidades interiores que fueron fuertemente discernidas y comprobadas gracias a sus confesores, que eran grandes teólogos, dominicos, jesuitas y clérigos también diocesanos, que fueron ellos testigos de esas experiencias espirituales de Santa Teresa de Jesús y sirvieron también como hombres de letras con fuerte discernimiento para poder saber si esto era del buen espíritu o del mal espíritu.
Esto tiene toda una dinámica muy interesante, porque a veces le decían, esto es del buen espíritu, pero no, era del demonio. ¿Caía en la cuenta ella después? ¿O caía en la cuenta ella con otro confesor? Pero entonces todo era cambiante, así que es muy interesante. Y a partir de esto podemos explicar en su autobiografía cómo ella es tan autocrítica en todo este drama interior que ella está viviendo. Digamos entonces que ella comienza a escribirlo en un contexto ya de una vida de madurez humana y espiritual muy grande. Pareciera ser que lo escribió en el convento, porque claro, tiene una efervescencia espiritual muy interesante, pero no fue así. Lo escribió nada más y nada menos en el palacio de doña Luisa de la Cerda, una señora tolediana muy rica, que tenía un lugar muy espacioso, es un palacio en lo que ella vivía. Allí lo empezó a escribir Santa Teresa de Jesús en este palacio de su amiga en la primavera de 1562, cuando tenía 47 años de edad. En esa época eso ya era mucho. Y bueno, luego lo perfecciona en una segunda redacción. Esta redacción lo hará en su nuevo convento de San José. Si ustedes saben, ella funda el primer convento que está consagrado a San José, y en ese convento, en Ávila, es que ella escribe la segunda redacción con la intención de enviárselo a San Juan de Ávila, que era catedrático de la Universidad de Salamanca, y él, después de haber recibido, se demoró 3 años en leerlo, analizarlo, y se lo devolvió corregido, muy debidamente corregido, pero con un visto bueno excepcional, con recta doctrina. Bueno, aquí no me voy a centrar en esto, pero entonces sí quiero un dato curioso. De los libros más perseguidos por la Inquisición fue el libro de la vida, el libro de la vida de Santa Teresa de Jesús. Y en 2 ocasiones fue perseguido. La primero porque la princesa de Bolén Pastrana, ella se obligó a sí misma y a las hermanas del monasterio de Pastrana a que la admitieran como religiosa carmelita en ese monasterio que ella misma edificó y que ella misma también amobló, a su gusto y parecer, no al gusto de Santa Teresa de Jesús, porque además les cuento que fue un monasterio muy estrecho y que, si bien la vida monástica tenía sacrificios y todo esto, pues para Santa Teresa de Jesús tenía una visión mucho más humana de la vida monástica. Le gustaba que tuviera amplios corredores, tuviera zona verde, tuviera una huerta, las puertas eran amplias, y ojalá que tuvieran también ventanas hacia el exterior. Cosa que a la princesa no le gustaba, porque quería que fuera algo estrecho, pequeño, incómodo, más de mortificación. Y aún más, que si ella estaría dentro de ese convento, entonces correría el rumor de la santidad de esta princesa, que pasó de ser princesa a tener una vida de austeridad y de severa mortificación. Y su fama crecería en toda Castilla. ¿Se imaginan todo esto? De forma que cuando Santa Teresa de Jesús tuvo un conflicto grande con ella y las monjas, se escaparon de noche y la dejaron solita en el monasterio. No se llevaron ni siquiera un alfiler y la dejaron sola. Eso fue un escándalo para toda la ciudad de Pastrana. Por lo cual, ella, enfurecida, lo que hace es, como sabía el contenido del libro de la vida, porque lo había leído y lo había tenido en sus manos mucho tiempo, pues lo denunció a la Inquisición. ¿Qué sucedió? La Inquisición eran amiguísimos de Teresa. Entonces, por esa parte, le fue muy bien a ella. Pero ya fue denunciada en una segunda ocasión este libro de la vida. Fue denunciado por María del Corro, otra mujer también de mucho dinero, que quiso ser carmelita descalza para que se creciera su fama en toda Sevilla. Y pasó de que no fue capaz de meterse en el ritmo de la vida monástica que lleva el Carmelo de Santa Teresa. Y hay datos también muy curiosos, que se metía a la cocina a hacerse sus gazpachitos en el verano. ¿Se imagina un gazpachito en el verano de Sevilla? ¡Delicioso! Claro,
esas comodidades no eran para ese estilo de vida, y entonces la misma santa le pidió que se fuera. Y ella le amenazó: tú sabrás quién es María del Corro. Fue una amenaza fuertísima. En 1575 Santa Teresa le tocó presentarse ante la Inquisición, donde ellos no eran ya muy amigos de Teresa de Jesús y no tenían cara de tener muy buenos amigos. Fue un enjuiciamiento fuerte, directo y contundente para Santa Teresa de Jesús. No fue fácil salir de ese momento. Fue uno de los momentos más difíciles de su vida. En este instante ya está escribiendo El Castillo Interior, que la próxima semana vamos a ver toda la dinámica emocional de Teresa de Jesús cuando escribió Castillo. Pues bien, ¿qué escribe Teresa de Jesús de la Inquisición? Teresa tiene la fama de que fue perseguida por la Inquisición, ciertamente, pero no tanto como creemos nosotros. Dice Santa Teresa que se siente muy orgullosa de que la Iglesia tenga estas personas que con tanto cuidado vigilan de la recta y santa doctrina. Lo único que no le simpatizó a ella de la Inquisición es que no hubieran mujeres. Lo único. Pero entonces no fue para ella algo así tremendo. Sí podemos decir que Fray Luis de León rescató el libro de la Inquisición porque no lo quería entregar, lo podemos decir que estaba secuestrado, y luego el mismo San Luis de León lo editó y lo publicó en Salamanca. El mismo Fray Luis de León, nada más y nada menos que también reseñado por Domingo Báñez, el dominico, que también era un gran catedrático, y le dio el visto bueno a este libro y toda su recta doctrina. Hasta ahí toda la parte histórica del libro de la vida de Santa Teresa de Jesús. ¿Vamos bien? Perfecto. Vamos a entrar en el libro, a la estructura del libro. Cuando ustedes vayan a empezar a leer este libro, entonces ya quiero que sepan todo el contenido que tiene. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de la vida de Santa Teresa de Jesús? Todo depende de la editorial. Todo depende de la editorial. Pero vamos a basarnos en lo que publicamos nosotros en el Monte Carmelo y en la edición también de Forte. Depende de la edición, tiene entre 38 y 40 capítulos. Entre 38 y 40 capítulos. Vamos a ver entonces qué tiene este libro de Santa Teresa de Jesús. Primero, en los primeros 3 capítulos de este libro, la santa va a hacer toda una defensa, y si se quiere, puede cambiar así, todo el inicio de la causa de canonización de todos sus familiares, empezando por su mamá, por su papá y sus hermanos, todos llenos de virtud. Parecía como el paraíso terrenal. No había discusiones, no había problemas, el león comía con el ciervo, todo era un cielo, algo lindísimo, precioso y armonioso, la armonía total. Sucedió que en el paraíso perdió la armonía del paraíso cuando entró ¿qué? El pecado. No, todavía no. Claro, entró el pecado. Claro, todo era armonía, todo era paz, todo era virtud, hasta que Teresa conoció el pecado. Pareciera que fue la primera pecadora de su familia, porque para Teresa de Jesús ninguno de su familia tenía algún defecto o algún vicio desordenado, algo desordenado, una pasión desordenada, no. Pues ella lo empieza a experimentar cuando fue adolescente. Y comienza en el capítulo 1, ustedes van a ver, va a llamar ella el despertar de su alma para cosas de virtud. Y entonces va a hablar ella cómo Dios le despertó su alma para cosas de virtud en el seno de su familia.
y cómo su familia le inculcó a ella la semilla de la santidad a partir del testimonio de su vida, de la oración y también de la lectura de la vida de los santos. 3 dimensiones importantes con lo que Santa Teresa de Jesús va a empezar a trabajar de aquí en adelante. Pues bien, entra el pecado, conoce el pecado y lo señala porque entonces dice: tuve malas amistades que no me enseñaban virtud y dejaron mi alma tan fuera de cosas de virtud que no me conocía a mí misma y me espantaba de mí. Lo dice en el capítulo 2 del libro. Se espantaba de que ya no veía en ella la virtud que le había enseñado su familia. De forma que en el capítulo 3 Santa Teresa de Jesús ya llegó al culmen del desorden emocional, afectivo, sexual, porque el desorden es en todas las dimensiones humanas de la persona. ¿Le ponemos aquí? Sí. Puedes tocar con el dedito. Ya. Algo táctil. Bienvenidos a los que están entrando. Entonces, íbamos en el capítulo 3, llegaron todos los pecados de Santa Teresa de Jesús. Entonces, de ahí salió del paraíso. Claro, María Virginia. ¿Por qué fue expulsada del paraíso? Porque su papá le importaba tanto la honra, porque era muy importante la honra en una familia, y además la familia de Teresa de Jesús estaba en proceso de sacar la hidalguía porque tenían el deseo de tener un título honorífico familiar de una familia hidalga, y entonces era muy mal que tuvieran en casa una mujer con tantas perdiciones y que le dañaba todo ese ambiente singular que la familia tenía, por lo cual el papá la expulsó de su casa y se la llevó a un colegio de agustinas que queda cerquita ahí de la ciudad murallada de Ávila, y allá se la llevó para que entonces alejarla así de sus amigos y de sus primos que le estaban llevando a las vanidades, a la concupiscencia y demás realidades. Capítulo 4. Resulta que Santa Teresa de Jesús, en este monasterio de las monjas agustinas, allí ella conoce a una monja que es como la superiora de todas, y empieza a tener diálogos muy interesantes con Teresa de Jesús y la empieza a tratar como si fuera una amiga. Y se da cuenta la importancia que tienen las buenas compañías. Lo que es para Santa Teresa de Jesús tener una buena compañía con buenas conversaciones. Ahí le habló de Jesús. Y le habló de este pasaje del Evangelio cuando Jesús le decía a los discípulos: sígueme. Eso a ella le marcó mucho el corazón y le recordó un deseo que ella tenía de pequeña, era ser monja. Por lo cual, la compañía de esta monja la comenzó a ella a despertar los deseos de virtud que había perdido. Si se dan cuenta, hablamos en el capítulo 1 que Santa Teresa dice el despertar de su alma para cosas de virtud. A partir del capítulo 4 empieza un segundo despertar en Santa Teresa. Este segundo despertar lo hacen ya las buenas compañías. Y a eso se le suma de que después de que salió de ese monasterio, se fue una temporada a vivir con su tío. Y este tío era un hombre muy piadoso, un hombre de mucha fe, que tenía una virtud grandísima y es leer buenas lecturas. Por lo cual empezó a contagiar a Santa Teresa de buenas lecturas. Ahí conoció, por ejemplo, el libro del Tercer Abecedario de Osuna, donde Santa Teresa descubre algo tan interesante y es cómo orar haciendo oración mental. Esto para ella le llamó mucho la atención de orar con oración mental. Y a partir de entonces se determinó a tener vida de oración.
Pero obviamente estamos hablando de una niña de 16 años que está intentando comenzar una vida orante, pero fue para ella muy interesante. Este es el segundo despertar de Santa Teresa de Jesús. Entra al monasterio y ingresa al monasterio, y ahí aparece algo muy interesante también, porque resulta que hay una monja que tenía una enfermedad en el estómago, y cuando ella le tocó hacerle la curación en el estómago, se dio cuenta que tenía una herida muy grande, y cómo era que esta monja nunca se quejaba. Y le dijo, ¿usted le duele? Y ella dijo, sí, me duele mucho. Pues entonces ella en ese momento se determinó a algo. Le pidió al Señor que le diera la gracia de la paciencia, la virtud de la paciencia para sufrir pacientemente. No sabía Teresa lo que estaba pidiendo. Vemos entonces que a Santa Teresa de Jesús no solo empieza a recobrar la virtud que había perdido y a despertarse la virtud, sino que empieza a envidiar la virtud de los demás. Entonces comienza ella ya un camino de virtud, de santificación dentro del monasterio. Hablemos entonces un poquito más, porque empieza algo muy interesante. Se enferma Santa Teresa de Jesús. Ella está en el capítulo 8, es la parte más fuerte de la enfermedad de Santa Teresa de Jesús, que la tienen casi que por muerta. San José le regala a ella la sanación. Y algo acontece aquí muy interesante, porque Santa Teresa de Jesús descubre algo en los devotos de San José. Y es que los devotos de San José tenían dos cualidades. La primera, muy orantes, y la segunda, muy virtuosos. Por lo cual ella se decide en ese momento a ser muy virtuosa y a hacer también oración, porque ya había aprendido a hacer oración con el tercer abecedario de Osuna. ¿Vamos bien? Si vamos bien, entonces no se van ustedes a confundir con esto. Porque en el capítulo 10, cuando ustedes entren al capítulo 10 de Santa Teresa de Jesús, se van a dar cuenta que hasta ahí llegó el relato autobiográfico. ¿Por qué? Interrumpe el relato autobiográfico del capítulo 11 al capítulo 22. 10 capítulos grandes y muy fuertes. Porque esa trama de esos 10 capítulos va a contener lo que la misma santa va a llamar un tratadillo de oración. ¿Qué es un tratado? Los tratados eran lo que escribían los doctos, las personas que tenían un conocimiento fuerte sobre un tema en específico. Pues bien, Santa Teresa de Jesús también ya había leído muchos otros tratados, sobre todo tratados con referencia hacia la oración. Y ella hace su propio tratadillo, enseñando su propia manera de orar. Pero, claro, como no puede ser publicado, ¿qué hace ella? Lo mete dentro de la biografía para que nadie se dé cuenta. Y es un relato autobiográfico, porque cualquier persona podía escribir su autobiografía. Nadie estaba prohibido escribir su autobiografía, todos la podían hacer libremente, pero no todos estaban habilitados para escribir tratados. Pues ella hace su propio tratado, no pudiéndolo publicar, lo hace, lo mete dentro de su autobiografía, y para quitarle la fuerza que tiene, ella le llama tratadillo, el tratadillo de oración. Aquí vamos a entrar en un nuevo género literario dentro de ese libro, por lo cual no podemos decir que el libro de la vida tiene solo el género literario autobiográfico, sino que también tiene otro género literario que es doctrinal. Empieza ella a hacer doctrina y lo hace a su manera. Nadie como ella ha escrito de esta manera, porque es la primera vez que ella se lanza a escribir de forma doctrinal. Y lo hace con comparaciones, con símbolos. A la mejor manera de ¿quién? ¿Quién hablaba así fuertemente con comparaciones? Jesús. A la manera de Jesús. Entonces empieza a hacer sus parábolas.
Y es muy hermoso lo que comienza ella aquí a redactar, porque habla de el alma. Todos conocemos el castillo interior de Santa Teresa de Jesús, que simboliza ¿qué cosa? El alma. Pero entonces ella va a decir aquí, ya en la primera vez que hace referencia al alma, es como si fuera un jardín. Y la oración como si fuera el agua. ¿Y quién es el jardinero? Jesús. Bueno, sí, pero en la parte mística, porque en la parte ascética nosotros somos los jardineros de nuestra propia alma. A nosotros nos toca hacer el trabajo, nos toca labrar nuestra propia tierra del alma que tenemos nosotros, regándola con el agua de la oración. ¿Cuál es la intención de que nuestro jardín del interior se mantenga nutrido con agua? De que crezcan las flores de las virtudes. Exactamente. Entonces, es el huerto, el jardinero, el agua, las flores. Todo esto, este mundo simbólico de Santa Teresa de Jesús, que podemos incluso después entrar, porque de aquí se inaugura algo bellísimo, que es algo que estoy estudiando, y si Dios quiere, eso va a ser el tema de mi doctorado, padre, la horticultura mística. Una cosa bellísima, bellísima, que ya lo había hablado San Benito, San Agustín, San Atanás, los padres de la iglesia. O sea, Santa Teresa de Jesús lo que recibe es toda una vertiente espiritual de símbolos de horticultura, y entonces todo esto lo junta y hace su tratadillo de oración. Tu tesis habla algo de eso también. El tercer capítulo, que es donde lo descubrimos, en la tesina, hice una tesina de los grados de oración de Santa Teresa de Jesús, cómo iban creciendo las flores, y luego me di cuenta cómo podemos hacer un enlace con los padres de la iglesia, impresionante, luego San Juan de la Cruz, y cómo a partir de esto se hace una escuela de horticultura mística carmelitana. Santa Teresita del Niño Jesús, Sor Isabel de la Trinidad, Edith Stein, Teresa Benedicta, que es Teresa Benedicta de la Cruz. Entonces hay una escuela de horticultura mística preciosa. Eso lo dejamos para después. ¿Qué sucede con son 4 grados de oración? 4 grados de oración que Santa Teresa de Jesús nos va a poner allí. Y es que Santa Teresa nos va a hablar de los grados de oración precisamente después de la sanación que tuvo con San José y la lectura que hizo de las confesiones de San Agustín, que le cambió su vida. Y lo que ella va a empezar a hablar es cómo la práctica de la oración y el ejercicio de la virtud tiene la gracia de transformar la existencia humana y hacerla otra, un renacimiento en Cristo. En 4 grados sistemáticos, el alma se va haciendo cada vez más virtuosa, se va haciendo más santa, va perdiendo todos los vicios y las pasiones desordenadas y se va transformando en una vida virtuosa, en una vida de santidad. Por lo cual, terminando su tratadito de oración en el capítulo 22, comienza ella el capítulo 23 diciendo: este es un nuevo libro. De aquí se comienza una nueva historia, que puedo decir, como dice San Pablo, ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Entonces estamos con otra vida, en un mismo libro. Y empieza a narrar su propia existencia nuevamente, pero una existencia transformada en virtudes. Una existencia modificada, porque entonces ya dice la misma santa que ya no pecó más y no ofendió a Dios en adelante. Una nueva existencia histórica. ¿Vamos bien? Culminado el... Entonces, rápidamente hasta acá. Nos habla ella del capítulo 1 al 9 de cómo fue creciendo las virtudes en su familia,
cómo perdió las virtudes con sus malas amistades, cómo renació en las virtudes con sus compañeros del convento, y después cómo la transformó su existencia humana en la oración y la práctica de la virtud, y en el capítulo 23 aparece una vida nueva, una nueva existencia histórica. Y esa nueva existencia histórica tiene una efervescencia espiritual muy grande, muchas experiencias místicas, por lo cual va a comenzar a hablar ella del capítulo 23 al capítulo 25 de todos los fenómenos místicos y las experiencias místicas que ella está viviendo. Y después va a narrar lo que va a ser la fundación de San José, cómo emprende ella la tarea de la fundación de este monasterio y cómo empieza ella a hacer obra lo que el Señor le mandó hacer, construyendo el monasterio, consiguiendo las hermanas y empezando esta nueva forma de vivir. Hasta ahí llega el libro de la vida. Eso es el libro de la vida de Santa Teresa de Jesús, en términos básicos y fundamentales. En conclusión, ¿qué vamos a encontrar en el libro de la vida? Primeramente, un relato con una intención de escribir su biografía y con una intención doble, meter dentro de esa biografía lo que verdaderamente ella quiere hacer, más que narrar su propia vida. Lo que quiera ella es empezar a hacer doctrina con su tratadillo de oración. Y finalmente, lo que hace ella es mostrarnos lo que son las experiencias místicas que ella empieza a experimentar y la fundación de San José. Que además les digo que estas experiencias místicas que ustedes se van a ver en el capítulo 23 al capítulo 25, va a llegar a una notoria fuerza espiritual que Santa Teresa de Jesús no va a querer y va a negociar con Dios. Dice, mire, yo a usted lo quiero mucho, yo quiero conocerlo fuertemente, pero si es de tu voluntad, en el capítulo 28 hay una negociación lindísima con Dios, va a decir, quítame estos fenómenos. Y entonces vamos a ver del capítulo 29 en adelante cómo Santa Teresa de Jesús va a empezar a hablarnos de cómo ya la vida espiritual sin los fenómenos místicos, y ya todo sintetizado es con el deseo de servir al Señor, que es realmente el servicio es realmente el culmen de la vida espiritual. Es el servicio, servir al Señor dentro de la iglesia en lo que conocemos del monasterio de San José. ¿Les parece si nos estiramos un momentito para que pasemos con el libro, con el camino de perfección? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Había hablado sobre los 4 grados de oración, no sé si eso está desarrollado también dentro del capítulo 23. En el capítulo 23. Los grados de oración están del capítulo 11 al 22. Si se quiere es así, mire. El capítulo 10 es el preludio de los grados de oración. Ya comienza, ya en el capítulo 10 usted dice, ya esto no es una autobiografía. Esto ya no es relato autobiográfico. Porque empieza a hacer doctrina. Y empieza ella a enseñar, mire lo que voy a empezar aquí es algo nuevo. Voy a empezar. Y en el capítulo 23 es el paso de lo que es la doctrina a lo que es nuevamente el relato autobiográfico. Y empieza a hablar de un tema que es muy interesante, que es la humanidad de Cristo, que está en el capítulo 22 y el capítulo 23. Porque es que a Santa Teresa le gusta orar meditando a Cristo, pero meditando lo humano, con carne y hueso. El hombre de Jesús de Nazaret. Entonces empieza a hablar de la humanidad de Cristo en el capítulo 23. Es bellísimo el capítulo 23 para que quiera aprender cómo es la humanidad de Cristo.
Sí. Ah, ¿qué es esto? Una... Puede ser una pregunta también. Sí, levantaron la mano. Sí, aquí. Levantó la mano las hermanas de Luján. Sí, hermanas, ahí. Hablando de los capítulos, quizás es una pregunta muy no tan relevante, ¿no? Pero cuando hablabas, padre, que depende de las ediciones, los capítulos, ¿eso por qué? Porque si no está dividido por capítulos, son títulos nada más. Por la duda pregunto, porque no tengo una edición, no puedo lograr, salen muchos capítulos. Sí. Sí. De las ediciones. Ven, usted, ¿cuál tienes tu madrecita? ¿Cuáles tienen ustedes allá? Ahora en mano no tengo ninguno. Bueno, yo les recomiendo, está lo que es el Monte Carmelo, Bach y Fonte, tienen 40 capítulos. ¿Qué es lo que sucede? Que hay editoriales que van a juntar el 22 con el 23, porque entonces va a hablar del mismo tema de la humanidad de Cristo. Y también vamos a tener un problema con el 38 y con el 39, que también lo unifican, pero Santa Teresa de Jesús no lo unifica. Todo depende de qué, de que nosotros utilizamos el que habíamos dicho de San Juan de Ávila, no. El que nos lo hace es Fray Luis de León. La edición de Fray Luis de León. Esa es la que utilizamos nosotros. La más antigua. Ah, bien. Esta es una hermanitas. Gracias. Sí, esa es una hermanita de operatrices parroquiales. ¿Qué característica tiene la oración mental que vos explicabas? Ah, qué bonito. Me preguntaron que qué característica tiene la oración mental. De Osuna. Bueno, es un tema lindísimo. Te voy a decir por qué. Porque Santa Teresa de Jesús aprende lo que es la oración mental con el tercer abecedario de Osuna, Ignacio de Loyola, pero ella se separa del uno y del otro y hace su nueva manera de oración mental. ¿Dónde radica la novedad teresiana de la oración mental? Primero, San Ignacio de Loyola va a hablar de la composición del lugar. La composición del lugar para Santa Teresa de Jesús va a ser precisamente esta que nos va a ella ofrecer, que es contemplar el alma como si fuera un jardín. ¿Cómo te llamas? María Eugenia. María Eugenia. Y resulta esto, hay un filósofo francés, el apellido es Hadja, que tiene un libro que se llama Los jardines interiores. Entonces, no solo Santa Teresa no es la única que va a hablar de jardín interior, muchas personas van a hablar de jardín interior. Y estos jardines interiores son tan reales como el alma misma. Entonces, la composición del lugar para Santa Teresa de Jesús, el primero que nos va a ofrecer como trabajo de meditación es la contemplación de nuestra propia alma como un huerto. Y empezar a pensar en nuestra alma cómo va creciendo las flores. Entonces, eso es un urbanismo mental del jardín. O sea, piensa tú cómo es tu alma si fuera un jardín. Y cuando ve a oración, te la imaginas siempre igual, pero todos los días con más flores, con caminos, con ríos, y siempre el mismo. Va a ser para Santa Teresa de Jesús, en el capítulo 19, una gran sorpresa, porque ella, cuando hacía esta composición del lugar de su huerto interior, descubría que Dios se lo modificaba. En el 19. Estamos hablando ahí ya en la tercera adoración. Dios se lo modifica. ¿Sabe por qué? Porque entonces aparece aquí una cuestión que se llaman la memoria, el entendimiento y la voluntad,
que son las potencias del alma. Para Santa Teresa también va a ser una potencia la inteligencia. Entonces Dios lo que va a hacer es adormecer las potencias. Y entonces entra en la imaginación, que es una potencia del alma, entra, está dormida, y empieza él a hacer de las suyas. Y empieza a hacerle mostrar que su alma está llena de virtudes. La intención final es que esté tan llena de flores el alma, que venga Jesús y se acueste en ella y se recree entre todas las flores y todos los aromas. Y como no solo hay flores, sino que también hay árboles frutales, se coma las frutas que hay en él. Entonces aquí empieza a hablar también de cómo ve Teresa a Jesús. Para Ignacio de Loyola, en esa composición del hogar se hace también a partir de perícopas del Evangelio. Para Teresa de Jesús también. Y sugiere, si estás alegre, estés con Jesús resucitado. Si te sientes sola, entonces estés con él en el Getsemaní. Así. Pero entonces ella también se lo imagina a él resucitado, glorioso y como un pastorcito, como un pastor, como un jardinero bellísimo. Precisamente como esa perícopa del Evangelio de Juan, cuando María Magdalena lo confunde a Jesús con el jardinero. Y se lo imagina como un jardinero al final. Entonces es lindísimo cómo medita ella. Y lo primero para meditar es la oración vocal, que es la que nos va a ayudar a introducirnos en la quietud. Para terminar rápidamente, porque está, primer grado de oración, recogimiento. Segundo grado de oración, primer grado de oración, recogimiento. ¿Qué? Pero primero es oración vocal. Usted a fuerza de la oración vocal va a recoger las potencias. Porque las potencias para Teresa de Jesús están como los niños cuando están en descanso en el colegio. Ustedes han visto niños que están en el colegio, están alborotados. Así están las potencias alborotadas con el mundo. Entonces lo primero que hay que hacer es recogerlas, como cuando el pastor recoge los cabritos, dice Teresa de Jesús. Después, entonces ahí se llama el recogimiento adquirido, que es la parte ascética de la vida orante. Oración vocal y oración de recogimiento adquirido. Segundo grado de oración, ya no es recogimiento adquirido. El recogimiento aquí es infuso, es decir, ya es Dios quien lo regala. Y además de ese recogimiento, lo que sucede es la quietud. Entonces, esa es la parte. Primero, como yo me acuerdo y siempre hago esta comparación, cuando yo era novicio nos ponían a recoger los conejitos y para meterlos en la jaula. Entonces yo cogía los conejitos y yo los tenía recogidos aquí y ellos así inquietos. Pues así están las potencias en el primer grado de oración. Recogidas pero inquietas. ¿Qué sucede en el segundo grado? Aquietarlas. Se aquietan, se pacifican. Y en el tercer grado, entonces, ya lo hace Dios. Sí, se impuso. Dios lo que hace, Dios hace la quietud. Ya hace parte de la vida mística aquí. En el tercer grado va a ser la unión, que es la unión simple, que para Santa Teresa de Jesús va a tener dos componentes. La primera, lo que ella va a llamar el sueño de potencias. ¿Qué es el sueño de potencias? Entonces es el niño que está jugando. Entonces el papá lo recoge y lo pone en brazos, lo aquieta y lo duerme. Entonces estaba primero el recogimiento, el segundo la quietud y el tercero ya no solo están quietas las potencias, están adormecidas y entonces se duermen en los brazos del amado, que es Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces ahí viene la unión simple. Y en el cuarto grado es la unión plena. ¿Por qué le llama Teresa de Jesús unión plena? Porque ella no había vivido otra unión, era la única que conocía. Entonces ella habla de unión plena porque creyó que ya había llegado el fin de la vida mística, pero no, todavía le faltaba. Ella lo va a hablar ya, es en Castillo Interior, va a hablar de la, spoiler,
unión transformante. Entonces, unión simple, tercer grado de oración. Unión plena, cuarto grado de oración. Unión transformante, séptima morada. Que entonces ya la persona se transforma totalmente en Cristo Jesús nuestro Señor. Y ahí en esa unión transformante, entonces si se quiere, se va a llamar también el desposorio. Y la unión plena es el desposorio y la unión transformante es el matrimonio espiritual. Y también si quieren va a ser así, primer grado de oración. Primer grado de oración es, ustedes han visto que estas vías, las vías en la vida espiritual, que son la 3, la purgativa, va a ser primer grado de oración, que va a estar simbolizado con el huerto, con sacar agua del pozo. ¿Ustedes han sacado agua del pozo? Sacar agua del pozo es difícil, tiene mucha dificultad. Nos corresponde a nosotros sacar el agua del pozo. Es tremendo. Entonces, la parte ascética de la vida orante es el primer grado de oración, que es el recogimiento. El recogimiento depende de nosotros. La quietud depende de quién. Pero esa no se pide, esa se regala. Esa llega. Entonces el primer grado de oración es la vía purgativa. El segundo y tercer grado de oración es la vía iluminativa. Y el cuarto grado de oración es la unitiva. Y luego la transformante. Y como hablamos también, Santa Teresa va a hablar de las maneras en que se hacían los noviazgos en su época. Era primero las visitas. Primero el caballero visitaba a la dama. De las visitas es el primer grado. Y luego las promesas, el desposorio, el matrimonio. ¿Y qué viene después del matrimonio? Muy bien, la luna de miel, claro está. Es obligatorio y sobre todo en la época de Teresa era muy importante esa primera noche del matrimonio. ¿Puede explicar? ¿Puede decir algo? Sí, el primero las visitas. Las visitas es cuando las visiones y las audiciones. Jesús visita al alma, pero unos segundos, ¡pam! Dura por ahí una Ave María. Y que tiene ya la certeza de que Dios estuvo en el alma. Las visitas. Después viene lo que se hace el desposorio. Después el matrimonio. Y después ya es la unión transformante, que es la luna de miel. Que es cuando el amado se junta con amada y el amado queda en el amado transformada, como nos lo va a decir también San Juan de la Cruz. Sí, querida Graciela. Hola a todos. Quiero saber si esto de las visitas, ¿cómo se relaciona? Por ejemplo, la primera visita con el grado de oración. ¿Qué grado de oración sería? Sí, mi querida Gracielita, ¿te acordás que en una pregunta muy interesante, Graciela. ¿Por qué se hacen las visitas? A ver, porque si bien es cierto que el primer grado de oración es esfuerzo humano, hay momentos en que el alma se encuentra tan necesitada de Dios que Él empieza a ayudar a sacar agua del pozo. Él comienza a ser como jardinero. Ahí es cuando Santa Teresa de Jesús va a hablar de que son las visitas. Dios se hace presente en el alma para ayudarle en esos momentos donde hay desolación y sequedad en las primeras instancias de la vida oral. Porque si bien es cierto que la parte ascética nos corresponde a nosotros, no todo es desolación, no todo es esfuerzo. También hay pequeñas consolaciones. También hay pequeñas ayudas de Dios. Entonces esas son las visitas. Son pequeñitas, cortitas, da paz, tranquilidad y nos ayuda a lo que se necesita, el recogimiento. Bueno, entonces no nos pudimos estirar, pero
así, rápido, entramos a camino de perfección. Sí. Vale, entremos a camino de perfección. ¿Vamos bien? Vale, hermanita. Hola, Susanita Sierra. Bueno. Hola. Camino de perfección. Este es un libro de formación espiritual para monjas. Partamos de ahí. Partamos de ahí. Listo. Escrita exclusivamente para las monjas del convento de San José, que son las jóvenes pioneras de la Reforma teresiana. 12 monjas que le piden a Santa Teresa: Madre, enséñanos a orar. ¿Le suena a algo? Perfecto. Ellas quieren aprender a orar. Entonces Santa Teresa de Jesús comienza a escribir este libro ya con un cuerpo doctrinal, convirtiéndolo en un manual de oración para monjas. Y comienza a escribirse en el verano de 1565. ¡Ah, qué interesante! ¿Cuándo fue que Teresa terminó de escribir el libro para pasárselo a San Juan de Ávila? 1565. Inmediatamente terminó de escribir el libro de la vida y se lo entrega a San Juan, comienza a escribir el camino de perfección. Entonces ella dice: a mí que me mandan a escribir, yo que por obediencia, madre mía, o sea, no es simplemente obediencia, es también que usted quiere. Tal cual. Y comienza a escribir en el verano 1565 y lo culmina, este se demora más, en 1570, 5 años. ¿Por qué se demoró tanto escribiendo Santa Teresa de Jesús cuando es tan versada en esto? Luego vamos a ver, por ejemplo, el castillo interior fue cuestión de 3 meses. Su obra culmina. Ahora tiene problemas entre medio. ¿Verdad? Habrá habido alguna cosa. Escribe Teresa que fueron los años más felices de su vida, 1565-1570, de mucha efervescencia espiritual. Como ya vimos, es el clímax de su vida mística, donde le pide incluso a Dios: ya, por favor, para con estas visiones, estas audiciones, estos fenómenos tan grandes que no son necesarios. Ojo, ¿quién también dirigía espiritualmente a Santa Teresa de Jesús? San Juan de la Cruz. Que va, si ustedes ven en el Monte de la Perfección de San Juan de la Cruz, spoiler para el próximo curso, el camino para ir ascendiendo al camino de la perfección, ¿cuál es ese camino? Despojarse. Nada. Visiones, nada. Audiciones, nada. Levitaciones, nada. Y en el último, cuando uno llega, ¿qué hay? Nada. Porque la idea tampoco es hacerse la idea de algo. Ay, voy a hacer esto porque no. Despojarse de toda idea de Dios. Y me pregunto una cosa, no sé, ella nombra sus experiencias, sus fenómenos místicos. Sí, del capítulo 23 al capítulo 26, una cantidad. Y además, mi querido padre, y lo va a hacer mucho más en Camino de Perfección. Ya lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque el capítulo 23 al capítulo 26 de Santa Teresa de Jesús en el libro de la vida va a hablar de las visiones y audiciones que ella tenía, pero ella no entendía cómo sucedía esto a nivel de las potencias del alma. Por primera vez, un místico, además, claro, es que es una redundancia decir por primera vez un místico, porque con ella se inaugura la mística cristiana. La mística no la hace el fenómeno. Ella entonces va a entender muy bien cómo eran las visiones, cómo se fabricaban las visiones. Que era más o menos lo que yo le decía, en el sueño de potencias, ¿qué hacía Dios? Es Dios adormece
la imaginación. Entra en la imaginación y fabrica imágenes. El niño fabrica las imágenes y entonces, y ella en ese momento de la dormición de sus potencias, porque no es ella la que fabrica las imágenes. Imagínate a Jesús en este instante. ¿Te lo imaginaste? Lindo. Te lo imaginaste vos porque yo te lo pedí. Pero entonces no era voluntad de Teresa, sino que es Dios. Le adormece las potencias. Ella no puede ni pensar ni discurrir con el entendimiento, no puede nada porque las potencias están dormidas y Dios fabrica las imaginaciones. Fabrica, entonces ella ya en camino de perfección nos muestra cómo es que se hace eso a nivel del alma. Por eso esas imágenes no necesariamente encuadran dentro del ambiente real nuestro. Pues te voy a decir una cosa. Sí, porque Santa Teresa de Jesús mandaba pintar las imágenes de Jesús que él ve y que ella veía. Se le quedaban a pintar, se le quedaban tan grabadas en la imaginación que entonces ella lo pintaba y decía, así no es, así no es, así, hasta que quedara como ella los veía. ¿Cómo veía Jesús? El prototipo de la figura de un Jesús renacentista, que eran las pinturas de la época, con algunos pectorales, pues de gimnasio, y muy estilizado, con posiciones muy estilizadas, muy típico renacentista, Claro, como Dios utiliza lo que nosotros lo que tenemos, con los colores renacentistas, con todo. Claro, utiliza lo que vos conocés y así también pasó con las ediciones de Santa María Margarita, la misericordiosa. Porque Dios trabaja con lo que hay. Entra en la imaginación, es lo que hay en la imaginación, fabrica ahí con eso, y bueno, es lo que hay. Entonces, escribe Teresa que fueron los años, estaba en las sextas moradas, cuando escribe Camino de Perfección. Si bien su redacción, recuerden que si se dan cuenta, ¿cuántas moradas son? 7. Todavía no ha entrado al matrimonio. O sea, en Camino de Perfección todavía no sabe lo que es el matrimonio espiritual. Entonces démosle licencia que todavía no tiene ella, pero ella, pobrecita, ella cree que ya lo último. Si bien su redacción es doctrinal, su género es más bien epistolario. Es una carta. Es una carta, ¿por qué? Porque como es doctrina, quiere que aparezca como una carta para que luego ella no se vea como intentando escribir tratados de oración. Con eso, y para mimetizar su doctrina, lo que hace es primero conversar con el lector, le hace preguntas, le aconseja, lo exhorta, algo que es fuera de lo típicamente doctrinal. Nuevamente la santa pasa su manuscrito por la examinación de sus censores, amigos de él, de ella, que incluso fueron en su tiempo miembros de la Inquisición, amigos suyos. Esta vez no fueron tan complacientes con Teresa, porque le regresaron sus manuscritos salpicados de tachones, censuras, señalando y advirtiendo: cuidado, esto no, cuidado, esto no, cuidado, esto no. Era casi inevitable volverlo a hacer, era necesario volverlo a escribir. Así que la santa se dio a la tarea de una nueva redacción y perdió su encanto literario, pero ganó en filones doctrinales. En la nueva redacción se dio cita su estilo coloquial, desparpajado, y también su magisterio espiritual. Como ya vimos, ella comienza hablando en su tratadito de oración
en su mistagogía, la manera en que enseña mística, con símbolos. Entonces también empieza a explicar de forma simbólica. Y aquí se observa ese primero, ¿no? mi padrecito, entiendo yo que la intención de reformarlo es la que tenemos en el Escorial. Y ya este es el de Valladolid, con el que utilizamos siempre. Entonces, a Teresa se le viene a la cabeza ese pasaje bíblico en el que los discípulos le piden al maestro, enséñanos a orar, y claro, ella les empieza a enseñar a orar también con el Padre Nuestro. Ella quiere hacer un comentario al Padre Nuestro, aquí entre nos. ¿Por qué? Porque era la moda. Todo el mundo estaba sacando comentarios al Padre Nuestro. Entonces, ella pues también, voy a hacer mi propio comentario, pero de la mano de teólogos y todo esto. Cuando terminó, mandó a sacar copias improvisadas de manuscritos, hasta que en 1579 imprimió su libro en la imprenta de un amigo portugués, don Teutonio de Braganza. Pero el libro salió a la luz mucho tiempo después, de 1583, cuando la santa ya había muerto. Ya en 1588, Fray Luis de León publicó todas las obras completas de Santa Teresa de Jesús, y ahí fue donde Fray Luis de León prefirió el de Valladolid, no el del Escorial. Bueno, vamos a ver así. ¿Cuál es primero, Valladolid o Escorial? Escorial. Escorial es primero. Prefirió el original. El Valladolid, no, el segundo. El segundo. El segundo. El remasterizado. El del Escorial fue el primero que le corrigieron bastante. Sí, ese fue primero. El tachado que le pusieron correcciones. Vale. Empieza a escribir Santa Teresa el camino de perfección. La idea es que fuera un pequeño manuscrito para monjas, pero entonces la intención se fue volviendo más grande, porque resultó que no solo eran para monjas. Vamos a ver por qué. Capítulo 1, 2 y 3. Va a hablar ella de la idea fundacional del Carmelo teresiano. ¿Por qué estamos aquí unidas en este monasterio? Les cuento, además, que Teresa de Jesús, antes de escribir Camino de Perfección, no solo había escrito el libro de la vida. Ya había escrito otro libro. Un libro que fue luego destruido, quizás por ella misma. Este libro les llamaban del género de caballería, que eran novelas de la época en las que se contaban cómo los amantes perseguían a las amadas y cómo hacían, peleaban por el amor de su corazón, y entonces era la dinámica de estas. Y además, seguramente, como todas las novelas de caballería, también tenía su toque de romance, algo muy sensual. Ella había escrito uno de esos. Pues se le empieza a salir en su pluma eso, porque la cuestión era que el amado tiene que pelear por su amada. Pues aquí lo contrario. Porque empieza ella a hablarles, estamos encerradas en este castillo, empieza ya a hablar de castillo, en estos muros, combatiendo, porque vienen flechas incendiarias contra nosotros, pero nosotros vamos a proteger al señor del castillo, al rey de las batallas, y lo vamos a proteger con nuestras flechas incendiarias hacia afuera, desde dentro del castillo. Y esas flechas incendiarias hacia afuera, ¿qué son? Porque ellas, ¿qué hacen ahí encerradas? La oración. Intercesión. La oración. Entonces, con estas flechas incendiarias vamos
a defender al señor del castillo. Entonces trocó esa historia de típica de los amantes y comienza con pareciera ser que ella quisiera no hablarle a unas monjitas encerradas en un monasterio, sino que quisiera ser un escuadrón de soldados bien armados para defender el castillo. Y lo primero que va a decir ella es la pobreza. Capítulo 1 y capítulo 22. Aquí vamos a venir a ser pobres. El capítulo 2 le dice, y si no venimos a ser pobres, que se nos caigan estos muros encima y nos explotan a todos. Capítulo 3 va a hablar de lo que es la importancia de la oración. Y les dice, bueno, vamos a empezar lo que es la oración, pero antes de que hable de la oración, voy a hablarles de 3 cosas muy importantes que es necesario tener. Que es, primero, amor de unas con otras. Segundo, deshacimiento de todo lo creado. Y tercero, verdadera humildad. ¿Lo podemos repetir? Sí, por favor. Primero, amor de unas con otras. Segundo, deshacimiento de todo lo creado. Y tercero, verdadera humildad. Estas 3 van a ser las virtudes fundamentales que Santa Teresa de Jesús va a decir que son necesarias que se viva antes de empezar vida de oración. Aquí parece una contradicción, pero no es una contradicción. Si se dan cuenta ustedes, en el tratadillo de oración que Santa Teresa implementa en el libro de la vida, primero es el agua, que es la oración, y después que vienen las flores de las virtudes. Por lo cual se entiende que es necesaria la oración para que la persona sea virtuosa. Y si se quiere, lo entendemos así. La virtud es el resultado de la vida orante. De manera que usted no puede decir que es orante si no es virtuoso. Es que yo hago oración. No, muéstreme su oración con su vida virtuosa. Y des en cuenta cómo luego en el capítulo 23 habla Teresa de Jesús de una transformación existencial, pero esa transformación existencial es porque se da cuenta de que ha cambiado su vida porque está con nuevas virtudes. Es otra persona muy virtuosa. Pero aquí Teresa de Jesús nos va a hablar de una cuestión, de que es necesario ser virtuosos para ser orantes. Pero entonces, ¿cómo es? Primero no es la oración y luego la virtud. Más continuo. Un círculo. Claro, sí, perfectamente. Entonces, Entonces, eso está en el capítulo 2 de la tesina, que entonces ahí lo que proponemos es un trabajo. La práctica de la oración y el ejercicio de la virtud es un trabajo que va creciendo en la medida en que una crece. Son concomitantes. Es un trabajo concomitante. Sí. Entonces dice, para que ustedes sean virtuosas y para que lleguen a altos grados de contemplación, en el capítulo 3 del libro de Camino de Perfecciones dice, es necesario que sean primero, que se amen unas a otras. Y comienza a hablar del amor. En el capítulo 5 hay como un paréntesis. ¿Por qué? Porque, mis queridos hermanos y hermanas, saben ustedes que para nosotros es muy importante ahora en nuestra vida espiritual un acompañante que nos ayude, nos guíe y nos ayude a discernir espiritualmente. Yo especialmente vengo de hacer una tesina en la Universidad de Comillas en Madrid, formado 3 años con jesuitas. Y es más, hice todos mis estudios teológicos en la Universidad Javeriana de Bogotá, también de jesuitas. Enseñan discernimiento, enseñan discernimiento, enseñan discernimiento. Me ha llegado momentos en mi vida de que yo como sacerdote, formado por jesuitas desde los 18 años,
y no me he sido capaz yo mismo aplicarme un ejercicio sano de discernimiento yo solo. Necesito de otro que me acompañe. Es algo, primero, en un momento yo sentí mucha impotencia. ¿Cómo no soy capaz yo de hacer discernimiento? No, es que necesitamos de otra persona que nos ayude en la vida espiritual, por mucho que usted sea un especialista en discernimiento. Lo mismo sucede con un cardiólogo, también se enferma del corazón y necesita de un colega que le ayude. Acá tenemos la diplomatura de acompañamiento espiritual. Es esencial. Es esencial en esos momentos. Y para Teresa de Jesús, claro, hija de jesuitas, es muy importante el acompañamiento espiritual y el discernimiento espiritual. Y dedica el capítulo 5 al confesor. De la importancia de un confesor. Usted no puede comenzar vida de oración sin tener al lado a alguien que lo vaya direccionando y que le ayude a discernir las emociones que el Espíritu le va indicando en oración. Y además, como Teresa de Jesús comprende la vida orante como una batalla espiritual, es necesario que discernamos cuándo es un ataque del enemigo o cuándo también son desolaciones que son también gracias que el Señor nos da. ¿Se comprende esto? Sí. Si ustedes quieren aprender cómo tener un buen director espiritual y confesor, capítulo 5, Camino de Perfección. Luego, en el capítulo 6, torna de nuevo a hablar acerca de lo que es el amor, capítulos 6 y 7. No puedo. Y luego imagínense que lo que es el capítulo 6 y 7 va a hablar muy del amor perfecto, porque les va a decir a las monjas una cuestión supremamente realista. Se van a enamorar, se van a aficionar de otras personas, les previene de todo lo que les va a suceder. Y eso nos pasa a los religiosos, a los sacerdotes y a los que están casados y a los novios, que nos aficionamos a otras personas. Entonces también cuidado con el amor. Entonces es muy interesante, capítulo 6 y capítulo 7, para cuando tenemos problemas espirituales, cómo ser tiernos sin enredar nuestro corazón con otras personas. Por ejemplo, capítulo 7, cómo ser tiernos y sin dejar de ser fuertes. Deshacimiento de todo lo creado, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12. El deshacimiento. Tornando otra vez al tema de la pobreza y tornando otra vez al tema de lo que es solo Dios. Solo Dios basta. Solo Dios basta. Y después, en el capítulo 13 al capítulo 18, va a hablar de la verdadera humildad. ¿Por qué verdadera humildad? Porque para Teresa de Jesús la humildad es andar en la verdad. Y es el principio de la oración es el autoconocimiento. Ustedes cierren los ojos para hacer oración, o a mí me pasa, seguramente también les pasa a ustedes. Yo cierro los ojos para hacer oración y cuando cierro los ojos, ¿qué es lo primero que usted ve? Lo primero que yo veo es que le tengo que pagar a los empleados. La obligación es lo que vivimos. ¡Claro! Claro, tengo que pagar a los empleados. Lo que nos preocupa. Entonces, ay, sí, tal situación. Entonces, lo primero que uno ve cuando cierra los ojos es a uno mismo. Menos mal que vos lo ves porque otros no lo ven. Ni lo ven, ni lo ven. Claro, entonces, eso no a uno mismo. Entonces, el acto de oración nos lleva a un autoconocimiento, porque a veces cuando ay, ¿yo cómo hago? Y le llamamos pensamientos intrusos. Eso no es un pensamiento intruso, eso es usted.
Cuando usted cierra los ojos, usted se ve a usted mismo. Es que se me vienen deseos pasionales, sensuales, eróticos. Eso es usted, es lo que usted está viviendo en ese momento. ¿Cómo lo exorcizo? No, pues usted no se puede sacar de usted dentro de usted mismo. Se pagan los pedos. Entonces es la aceptación. Esto es lo que me está pasando. Este es el Harold que va a empezar a orar. Así como estoy orando yo hoy, no estaba yo ayer. Esta es mi verdad. Entonces la humildad es andar en la verdad, la aceptación de esto que soy yo, esta condición en la que me encuentro y con la que voy a empezar a hacer vida de oración hoy. Entonces hoy en la mañana, hoy no tenía agua caliente, tenía agua fría. Oye, ¿cómo me voy a llegar a la capilla? Enojadísimo y con frío. Entonces, y cierro los ojos y con la rabia de que él no me miró, me dañó la caldera, yo le dije que la revisara y no me la quería revisar. Y claro, entonces tengo todo esto. Cualquier parecido con la realidad. Claro, entonces ese es el material humano que se dispone a orar. Entonces es la humildad de saber que esto es lo que está orando. Vale, entonces, y aquí otra vez nosotros utilizamos, recuerden que también hay dos redacciones, la que hizo Teresa de Jesús y que sus amigos censores se la tacharon. Y luego la que Teresa de Jesús hizo, que fue más doctrinal, despojando muchas cosas que ella había escrito, entre ellas unos versículos lindísimos en la humildad, porque ella va a hablar del juego del ajedrez. Y entonces va a decir que Dios es el rey. ¿Y quién es la reina? La Virgen María. Es la humildad que le hace jaque mate al rey. ¡Pah! Lo mata. Si usted es humilde con su humildad, usted derrite de amor a Dios y Dios no se puede resistir. Lo dejas en jaque. Bien difícil. Entonces, el proceso de la humildad, y por eso dice Teresa de Jesús, que aunque lo diga de último, a la postre, es la más importante de las tres virtudes, la humildad. Y ahora, bueno, qué hermoso, pues yo oro en polvo, el tema de oraciones. Por eso gusta la iglesia. Sí. Y entonces ella, y lo hace, y por eso, aunque esté en el manuscrito del Escorial, pues en el de Valladolid traemos en la parte del ajedrez y la ponemos en la humildad. Entonces, hermanos, la humildad nos ayuda a hacer el jaque mate al rey del castillo. Comienza en el capítulo. La abuela sí. Comienza en el capítulo 19. Entonces dice: ahora sí, vamos a hablar de la oración. Imagínense, un libro que va a ser dedicado a la oración apenas va en el capítulo 19 y no ha comenzado. Entonces dice: ahora sí, vamos a empezar a hablar qué es la oración. Capítulo 19, capítulo 20 y capítulo 21. Y lo que empieza a hablar en esos tres capítulos es cómo ser perseverantes en la oración. Y como una excelente hija de Ignacio de Loyola, Teresa de Jesús va a empezar no por la parte positiva, sino por la negativa, a decirles: mire, esto va a ser el demonio, para que lo identifiquen. Entonces, capítulo 19, 20 y 21 está el discernimiento teresiano del mal espíritu que comienza a dañar el camino de oración de los que inician a tener vida orante. 19, 20 y 21, el discernimiento teresiano, en el que indica la manera en que el mal espíritu afecta al orante que ha comenzado a iniciar vida de oración. Porque el demonio quiere que no se determine a seguir adelante en oración, todo lo que empieza a hacer el mal espíritu. Comienza el capítulo 22, capítulo 23. Dice: ¿qué es la oración mental?
Pero recuerden que Teresa de Jesús ya había hablado de la oración mental en el libro de la vida, pero ya no con todos los elementos que ahora tiene, que son elementos muy importantes. Va a hablar cómo hacer oración mental y habla hacia el interior del ser. 22 a cuánto? 22 y 23. Oración mental. Oración vocal, capítulo 24 y 25. ¿Recuerdan qué era lo primero que había que hacer con los conejitos? El recogimiento. Capítulo 26, 27, 28 y 29. Entonces habla Teresa de oración mental, oración vocal y oración de recogimiento. Recuerden, estos tres es la de la vía ascética, purgativa. Los tres de la vía purgativa. Y entonces, ¿por qué es importante? Porque va a empezar a enseñar a hacer oración mental con oración vocal para que nos recojamos nada más y nada menos con la oración del Padre Nuestro. Cómo repitiendo la oración del Padre Nuestro nos podemos recoger interiormente y al llegar a un estado de oración mental de alta contemplación. Comienza capítulo 30. Hablar de cómo alcanzamos la oración de quietud, que es la vía mística, solo orando con el Pater Noster. ¿Cómo nos podemos aquietar con el Pater Noster? Ustedes leen el peregrino ruso llegaba a altos grados de contemplación, orando: Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mi pecador. Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mi pecador. Pero Santa Teresa dice que nosotros lo podemos hacer con el Padre Nuestro, repitiendo el Padre Nuestro, o no solo el Padre Nuestro, sino apenas una parte. Entonces empieza a decir ella, Pater Noster, capítulo 31, y dice, solo con eso nos podemos quedar para contemplar y llegar a altos grados de vida contemplativa. Padre Nuestro, Padre Nuestro, Padre Nuestro, Padre Nuestro, Padre Nuestro. Con la respiración, los latidos del corazón. Fiat voluntas tua sicut in cielo ed in terra. Capítulo 32. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, del 33 al 35. Dimitti nobis debita nostra, 36 a 37. El que nos inducas in tentazione, sed libéranos a malo, del 38 al 41. Y no contenta con el sed libéranos a malo, porque recuerden, esto es lo que llamamos en hermenéutica bíblica un quiasmo. Comienza después del capítulo 20 a hablar de cómo combatir al enemigo, el mal espíritu, ¿cierto? Y termina el libro nuevamente cómo combatir al enemigo. Sed libéranos a malo y líbranos del mal. Capítulo 42. Porque entonces lo que nos va a decir Santa Teresa de Jesús es que el mal espíritu no solo nos ataca al inicio de la vida espiritual, sino que también al final de la vida espiritual. Y con eso terminamos el libro de Camino de Perfección. ¿Alguna preguntita? Sí, para leer, como decía el la vida, después el camino, más o menos, así un cierto orden, o no sé. Sí, mi querido padre, para leer es conveniente empezar a hacer este orden que estamos viendo, que es el orden cronológico con el cual Santa Teresa de Jesús empezó a escribir. No obstante, he conocido personas que se han enamorado de Teresa de Jesús solo con Castillo Interior, que eso ya es grosso. Y claro, tú te metes a Castillo Interior, pero usted no sabe las virtudes del amor, el deshacimiento y la humildad. Y entonces luego Santa Teresa habla de Castillo Interior de la humildad, pero venga, me toca ir a caminar por perfección. Entonces mejor... Te ordenó porque yo había leído también las moradas, bueno, y Castillo Interior, y ahora es más completo. Bueno, y aquí no hay preguntas. Es fuerte que después de toda esta experiencia de
capítulo en el 28 del servicio, libro de la vida. que es como después de toda esta purificación interior, ella descubre que lo único más importante es el servicio. ¿Qué es de cuando le pide al Señor que ya no eso? Claro. ¿Qué es lo que sucede? La fundación de San José. El servicio. A ver, ¿cómo es la relación? Cuando, en la fundación de San José, Sí. es cuando esos fenómenos grandes en la que ella levitó es en la encarnación. Sí. En San José ya no tenía eso. Pero sí. Sí. Incluso cosas ya muy sencillas, como por ejemplo San José, cuando sacó todos los piojos de la huerta con agua bendita. Eso es como lo más grande que pudieron ver las monjas pequeñas, pero no más. Claro, Porque es ya era el como servicio, era el que servicio. tiene que ver también con esto que vos decías del segundo libro, donde dice la oración, la virtud y las obras. Como Jesús dice, muéstrame tu fe, como mostraré en la carta mi fe sin las obras. Entonces como que tiene como una lógica, digamos, a medida que uno crece en la oración, en las virtudes, te lleva al servicio, a la donación de la vida. En esta spoiler. Luego, Perdón, a eso va, porque eso es lo que ella va a descubrir en el séptimo morada. Va a descubrir dos cosas. La primera, el servicio, y la segunda, el perdón al enemigo. Si tú eres capaz de servir desinteresadamente y perdonar a tus enemigos, declárate en la séptima morada. En el servicio sigue a San Ignacio de alguna manera. De una de las- Todo es servir. En sus hijos. En sus hijos, que tuvo una relación muy interesante de hermanos, porque se peleaba con ellos, se reconciliaba, les decía cuervos. Esos cuervos. Entonces, pues como vestían de negro. Claro. Entonces, pero es innegable el sello ignaciano en la vida espiritual de Teresa. Bueno, mis queridos hermanos, sí, vamos a acercarnos la próxima semana a la obra grande y culmen de la vida espiritual de Teresa de Jesús, el castillo interior y posterior a lo que son las fundaciones. Así que nos vemos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bye bye, chau Bueno, chau. ya con todo esto tengo para acabar.